buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí, amigos, un día más y hoy, como siempre digo, como reza el título del vídeo, vamos a hablar del mito de la creación. Una cosa que a mí personalmente siempre me ha apasionado mucho y siempre ha pasado un poco así por encima, aparentemente desapercibido, ¿no? Pero que hoy vamos a ver, y es solo un resumen, como siempre os digo, cómo muchas culturas a lo largo de la historia, a través de los siglos, con el transcurrir de los milenios, han dejado por escrito, han transmitido de forma oral el inicio, el comienzo de la vida, de la creación y sobre todo, y más importante, del ser humano. Hoy, como os he dicho, vamos a hablar del mito de la creación en diferentes culturas. El mito de la creación es una historia mitológico-religiosa que describe los comienzos del universo, de la Tierra, de la vida y del primer humano, usualmente como un acto deliberado, de creación realizado por una o varias deidades. Desde que el ser humano comenzó a traspasar de manera oral su cultura y tradición, desde que comenzó a ser consciente de su origen, ha transmitido su procedencia divina, su creación deliberada, su nacimiento concebido por una mente o mentes más allá de la mera mecánica natural. Desde Oriente hasta Occidente, millones de voces han entonado una misma historia. Han transmitido el poderoso diamante que se esconde en la críptica mitología, que el origen del hombre, de la vida, no es mera casualidad. En África existen muchos pueblos ancestrales que tienen mucho que decir de esto, como los Yoruba, que cuentan cómo Olurun, el dios del cielo, pidió a sus hijos que crearan un nuevo reino en el que se extendieran sus descendientes, pero por supuesto él estaba completamente seguro de lo que hacía. Entonces le otorgó el nombre de Ye-Ife, siendo las primeras aguas su objetivo. Por dicha cadena bajó Oduduwa, portando un puñado de tierra en sus bolsillos, una gallina de 5 dedos y una semilla. Cuando estuvo preparado, Oduduwa arrojó el puñado de tierra sobre las aguas, formándose así el nuevo reino, Ife. Allí la gallina rasgó el suelo y enterró la semilla, de la que creció un gran árbol de 16 ramas, que son los 16 hijos de Oduduwa, de los que descienden las 16 tribus Yoruba. Los Zulú cuentan que para ellos un Kulunkulu emergió del vacío y creó el primer hombre a partir de 2 rocas, y les pidió a sus compañeros semidioses y a los dioses que con ayuda de hierbas crearan a los seres humanos, un hombre y una mujer. En Egipto, según el mito de Heliopolitano, en el principio del tiempo tan solo existían inmensas masas de agua turbias, cubiertas por absolutas tinieblas, una oscuridad que no era la noche, pues ésta no había sido creada todavía. Era el océano infinito, conocido por los egipcios como el océano primordial Num, que contenía todos los elementos del cosmos. Pero aún así no existía ni el cielo ni la tierra. Tanto los hombres como los dioses aún no habían sido creados. No había vida ni muerte. El espíritu del mundo se hallaba disperso en un caos inmenso, hasta que, tomando conciencia, se llamó a sí mismo. Así nació el dios Ra, el dios del sol. Ra estaba solo, así que decidió crear de su aliento a Su, el viento, y de su saliva, según la mitología, creó a Tefnú, la humedad, y les ordenó que viviesen al otro extremo de Nu. Después Ra hizo emerger un espacio seco donde pudiese descansar. A aquel espacio seco le llamó tierra, y a la tierra que emergió le llamó Egipto. Y como surgió de las aguas, viviría gracias a estas, así que hizo que las aguas estuvieran también en la tierra. Así
nació el río Nilo. En América del Norte, los Inuit cuentan que en el origen del mundo tan solo había un hombre y una mujer, sin ningún animal. La mujer pidió a Kailá, el dios del cielo, que poblara la tierra. Kailá le ordenó hacer un agujero en el hielo para pescar. Entonces ella fue sacando del agujero uno a uno todos los animales. El caribú fue el último. Kailá le dijo que el caribú era su regalo, el más bonito que podría hacerle, porque alimentaría a su pueblo. El caribú multiplicó y los hijos humanos pudieron cazarlos, comer su carne, tejer sus vestidos y confeccionar sus tiendas. El pueblo azteca tenía varios mitos de la creación, resultado de la integración de distintas culturas. En unos de ellos, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se dan cuenta de que los dioses se sienten vacíos y necesitan compañía. Por ello necesitan crear la tierra. Existía solo un inmenso mar donde vivía el monstruo de la tierra. Para atraerlo, Tezcatlipoca ofrece su piel como carnaza y el monstruo sale y se lo come. Antes de que pudiera sumergirle, los dos dioses lo toman, lo estiran para dar forma a la tierra. Sus ojos se convierten en lagunas, sus lágrimas en ríos, sus orificios en cuevas. Después de eso, le dan el don de la vegetación para conformar su dolor. Y posteriormente se dieron a la tarea de crear a los primeros hombres. También, según otro mito conocido como la leyenda del quinto sol, en el principio todo era negro, sin vida, muerto. Los dioses se reunieron en Teotihuacán, planteándose la cuestión de quién tendría la carga de crear el mundo, para lo cual uno de ellos se tendría que arrojar a una hoguera. Dos de ellos fueron seleccionados como víctimas para tal fin. Aunque el más fuerte y vigoroso, al momento de lanzarse a la hoguera, retrocede ante el fuego, por lo que el segundo, un pequeño dios humilde y pobre, usado como metáfora del pueblo azteca, se lanza sin vacilar al fuego, convirtiéndose en el sol. Al ver esto, el primer dios, sintiendo coraje, decide arrojarse a la hoguera, convirtiéndose en la luna. Para los mayas, la creación está bellamente explicado en su libro sagrado Popol Vuh. En él, al principio, solo existían los dioses en un estado latente sobre un mar inmóvil. Y entonces hubo palabras y decidieron crear el mundo para que existiera el humano. 2 veces trataron de crear a la humanidad y 2 veces fallaron, llamando a dioses cada vez de mayor rango para que los ayudasen. La primera trataron de hacerlos con barro, pero los humanos no pudieron emerger del barro, y además eran tontos y sin alma. Luego intentaron hacerlos con madera, y estos humanos se movían y hablaban, pero eran perezosos y no tenían voluntad. Y finalmente crearon a los humanos con masa de maíz mezclada con la sangre de los dioses. Balan Quitze, el segundo Balan Akat, el tercero Maucutá y el cuarto Iquit Balam fueron los 4 hombres y después otras 4 mujeres. Así la sangre de los humanos es su alma y es el alma de los dioses. Así los hombres eran uno con los dioses y a ellos debían volver. En América del Sur, los incas entendían los orígenes de cada pueblo de manera aislada, como apariciones divinas a partir de algún hecho natural conocido como Pacarina. El origen del hombre recae sustancialmente en los 2 hijos del sol, Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes salieron del lago Titicaca y dieron origen a los incas del Cusco, que, de acuerdo con la leyenda de los hermanos Ayar, creían que su pueblo había surgido del cerro de Tampú Tocó. Según la tribu de los mapuches, antes de la actual humanidad, vivían otros hombres. Un día, la serpiente marina Kai Bilú decidió exterminarlos, ahogándolos con el agua del mar. La serpiente buena, Tren Bilú, se compadeció de los humanos y los condujo a las montañas para salvarlos. Asimismo, hizo crecer el tamaño de estas a medida que Kai hacía crecer el mar.
El duelo entre estos dos espíritus fue largo y significó la muerte de muchos hombres, a quienes Tren Tren los convirtió en aves, peces y lobos marinos. Solo un puñado de hombres sobrevivió, los antepasados de los mapuche, y tras hacer un Nigillatún o ceremonia lograron aplacar a Kai Kai y luego poblar la tierra. En Europa, en la Grecia clásica, los mitos de la creación representan un intento por hacer comprensible el universo en términos humanos y explicar el origen del mundo. El relato más ampliamente aceptado del comienzo de las cosas, tal como lo recoge la Teogonía de Hesíodo, empieza con el caos, un profundo vacío. De este emergió Gea y algunos otros seres divinos primordiales, Eros, el abismo y Érebo. Sin ayuda masculina, Gea dio a luz a Urano, que entonces la fertilizó. De esta unión nacieron los primeros titanes: Océano, Creo, Crío, Hiperión, Japeto, Tea, Rea, Temis, Nemosiné, Febé, Tetis y Cronos. En los países nórdicos, el principio estaba en el mundo del Niflheim y el mundo de fuego Muspelheim, y entre ellos estaba Ginnungagap, un hueco profundo en donde nada vivía. En Niflheim había unas fuentes de aguas heladas, llamadas Bergelmir, el caldero rugiente, que borboteaba, y aquello que caía lo hacía en Ginnungagap. Al tomar contacto con el vacío, se transforma en el hielo, hasta que al final el hielo terminó llenándolo. Las ascuas de Muspelheim caían sobre el hielo, creando grandes nubes de vapor de agua, que al llegar otra vez a Niflheim creaban un bloque de hielo, en uno de los cuales estaba un gigante primitivo, Ymir, y una vaca gigante, Au'ombla, del cual se alimentaba Ymir bebiendo su leche. Esta lamió el hielo, creando el primer dios, Buri, que fue el padre de Bor, quien a su vez fue el padre de los primeros Aesir, Odín y sus hermanos Vili y Ve. Los dioses regulaban el paso de los días y las noches, así como las estaciones. Los primeros seres humanos fueron Hask y Embla, que fueron tallados de madera y traídos a la vida y dados atributos humanos por Odín. En China es relativamente tardía la aparición en la literatura de los mitos sobre la creación, que lo hacen tras la fundación del confucianismo y el taoísmo y las religiones populares. La historia tiene varias versiones, a veces contradictorias entre sí. Por ejemplo, la creación de los primeros seres es atribuida a Shangyi Tian y Nuwan Pangu, o el emperador de Jade. En todo el extremo oriente y Oceanía existía un dualismo cosmológico, oponiéndose dos principios: por una parte la luz, el sol y el fuego; por otra parte la oscuridad, la luna y el agua. En Japón, los primeros dioses convocaron dos criaturas divinas a la existencia, el macho Izanagi y la hembra Izanami, y les encargaron la creación de la primera tierra. Para ayudarles a realizar esto, se les dio a ambos una lanza decorada con joyas. Entonces, las dos deidades fueron al puente entre el cielo y la tierra, y agitaron el océano con la lanza. Cuando las gotas de agua salada cayeron de la punta de la lanza, formaron la isla de Onogoro. Ellos descendieron del puente de los cielos e hicieron su casa en la isla. Ellos desearon unirse y así construyeron un pilar llamado Amenomyasira, y alrededor de él levantaron un palacio llamado Jairodono. En la India, el budismo concibe el universo o el concepto del mundo como si nunca hubiera tenido ni un fin ni un principio. El mundo y el universo siempre han existido. El budismo, en sí mismo, ignora lo referido al origen de la vida. Buda, al referirse al origen de la vida, dijo: pensar acerca del origen del mundo,
o monjes es un impensable que no debería ser pensado. Pensando en esto, uno experimenta aflicción y locura. Estos 4 impensables o monjes no deberían ser pensados. Pensando en estos, uno experimenta aflicción y locura. En el hinduismo existen también varios relatos sobre el principio. Uno de ellos es del dios depredador. La leyenda más antigua está contenida en el himno de Purisana Sukta, el Rig Veda, el texto más antiguo de la India, de mediados del segundo milenio antes de Cristo. Describe la creación del universo a partir de los remanentes de un gigantesco dios primigenio llamado Purusha, en una época muy antigua. En el judaísmo y el cristianismo, el libro del Génesis relata cómo Dios creó todo el mundo en 6 días, y el primer hombre, Adán, con arcilla del huerto del Edén. Luego creó a Eva a partir de un hueso de Adán. La caída de ambos, en desgracia, por comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, las historias de sus 2 primeros hijos, Caín y Abel, la aparición de tribus y razas y el desarrollo de los pueblos, la historia de la Torre de Babel, el dios Yahvé que castiga a la humanidad por sus pecados con un diluvio universal. En Mesopotamia, el universo apareció por primera vez cuando Namú, un abismo sin forma, se abrió a sí mismo y en un acto de autocreación dio nacimiento a An y a Ki, referidos comúnmente como Ningursag. La unión de An y Ki produjo a Enlil, el señor del viento, quien eventualmente se convirtió en el líder de los dioses. Después del destierro de Enlil de Dilmun, debido a la violación de Ninlil, tenía un niño, Sin, también conocido como Nanar. Sin y Nargal dieron a luz a Inanna y a Utu, o también conocido como Sama. Durante el destierro de Enlil, él engendró 3 deidades del inframundo, junto con Ninlil. El más notable de ellos fue Nergal. Namú también dio a luz a Enki o Apsu, dios del abismo acuático. Enki también controló el Me, los decretos sagrados que gobernaban las cosas básicas, tales como la física, y las cosas complejas, como el orden y las leyes sociales. Esto considera el origen de la mayoría del mundo. Sea como fuere, desde los albores del tiempo, una cosa ha sido clara: los dioses han estado íntimamente ligados con el origen y la creación del hombre y la vida. Como siempre digo, impresionante. Si cada uno de vosotros, no voy a añadir mucho más a lo que he dicho, si cada uno de vosotros hacéis una mínima investigación, como digo yo antes, como he dicho antes, esto es un breve resumen, diminuto, en comparación a todas las idiosincrasias de las culturas, de las leyendas, de las historias antiquísimas y ancestrales que existen acerca del principio de principios, acerca de la creación del hombre, del mito de la creación, que en muchos casos es casi idéntica, casi calcada en civilizaciones o culturas que a priori no tuvieron contacto entre ellas. Muchos sé lo que me van a decir, bueno, el pensamiento exacerbado, de alguna manera la fantasía de los pueblos, el hombre, sí, pero todas tienen una raíz inherente, una raíz productiva, una raíz dentro que de alguna manera nos marca como si fuera una señal hacia dónde se dirige todo. Y es que los dioses nos dieron vida, que la vida como tal y como la conocemos, no es propiamente natural, que el ser humano, y amigos, ya entramos en la ciencia, es la única raza que ha evolucionado hasta nuestro estadio. Hace un tiempo hice un vídeo de la evolución vigilada en donde yo explicaba todo esto, un poco también resumido, ¿no?, de cómo el ser humano, en toda su evolución, la cantidad de homos que han habido, de crecimiento de repente y esporádico, hemos pasado de ser
poco menos que un triciclo a un Fórmula 1 en cuestión de miles de años, cosa que no solo no ha hecho ninguna raza, sino que a nivel de cálculos potenciales evolutivos, a nivel de lo que es la historia de la Tierra, la historia de la evolución de cualquier especie, no ha surgido. O sea, es casi imposible, como si nos hubieran metido un empujón rápido, como si alguien hubiera chasqueado los dedos, o como si de alguna manera tuviéramos algo dentro nuestra, en nuestro ADN, que probablemente solo toquemos en un futuro, que nos obligara a evolucionar extremadamente rápido, que nos obligara a adaptarnos y que nos hiciera posicionarnos en la cúspide, no solo de la evolución, sino porque no hay otra especie igual que nosotros. Ninguna especie, y todas podrían haber llegado hasta un estadio, podríamos estar compartiendo especies, yo que sé, reptiloides, especies que venían de las aves, especies que venían de cualquier sitio, y en cambio solo estamos nosotros. Eso da que pensar. Y si eso le añadimos de alguna manera el mito de la creación de diferentes culturas, obviamente hay algo que ahí resuena. Y como decimos aquí en España, cuando el río suena, agua lleva. Hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Muchísimas gracias por ver Mundo Azul. Gracias por todos los comentarios. Gracias por todo lo que me ofrecéis. Os recuerdo que ahora Candela muy amablemente me lo pondrá por aquí, que podéis obtener, os doy la matraca constantemente, la historia de Luis Salazar, El Comienzo, mi primer libro, mi primera novela, que salió allá por el 10 de noviembre, y que, bueno, pues todos los que hablan de ella, todos los que ya se la han leído, aparte de estar bastante satisfechos, dicen y comparten una idea en común, que es una historia que atrapa, una historia que te engancha desde el principio. Podéis obtenerla en Kindle, en Amazon, en ebook, y bueno, también podéis pedírmelo a mí. Muchísimas gracias a todos. También, antes de cortar, quería recordaros que tenéis el grupo de Telegram de Mundo Azul con más de 70 miembros, cosa que os agradezco. Hay unas conversaciones increíbles, hay unas personas extremadamente maravillosas, bonicas, como diría algún amigo mío, y solo tenéis que buscarnos y ahí estoy. Y en todas mis redes sociales, por supuesto, pero el grupo os va a encantar. Un abrazo enorme y nos vemos el próximo día.